Pero ¿quiénes estaban con ellos? ¿Quiénes estaban con estos extranjeros y con estos peregrinos en tierra extraña? Cuarta parte. ¿Con quiénes estaban? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos que están en Cristo Jesús y que están en Filipos y que están con los obispos y diáconos. Bien, y hemos leído y lo hemos subrayado que estaban con los obispos y diáconos. ¿Y tiene alguna importancia esto? Pues yo pienso que sí, tiene mucha, ya veréis cómo sí. Ya sabemos que obispo es equivalente a anciano o pastor y los diáconos son los miembros de una iglesia especialmente apartados para servir en los asuntos prácticos que se necesitan realizar en esa iglesia, a los que los obispos, o sea, los pastores, no llegan debido a sus otras labores, ¿no? Principalmente la de la predicación y la oración. Así que lo que hemos visto es que la iglesia está compuesta por santos y alguno de esos santos Dios los llamó para ser obispos, o sea, pastores, o diáconos, o sea, servidores a las mesas. Así que lo que Pablo dice sin decir en este versículo es que todos estaban juntos y en armonía con un mismo propósito por parte de Dios. ¿Cuál es este propósito? Servir en el ministerio de la reconciliación. O sea, que no hay un cristiano que piense que está siendo obediente a la voluntad de Dios si anda por ahí sin un pastor y unos diáconos que le sirvan. Sin un pastor y unos diáconos que le sirvan. Sin un pastor y unos diáconos que le sirvan y que también le exhorten. Porque la disciplina es parte de la labor del gobierno de la Iglesia, o sea, del presbiterio. Mirad, hay algunos por ahí, bastantes por desgracia, que no quieren ser exhortados ni disciplinados. Por eso no quieren pertenecer a la membresía de ninguna iglesia. Otros son cristianos solitarios, algo que por cierto no existe en las Escrituras, porque no quieren sostener a su congregación económicamente ni tampoco a su pastor. Bueno, allá cada cual. Pero lo que nos muestra Pablo es una congregación unida bajo el liderazgo de obispos y diáconos, o sea, de ancianos que predican y dirigen y de diáconos que sirven en las cuestiones prácticas. Otra vez, en la Biblia no vemos a llaneros solitarios. Y si alguien está por ahí siendo un llanero solitario, tiene que hacérselo mirar, porque no es como Pablo dice que ha de ser la iglesia. Estaban con sus obispos y con sus diáconos. Quinta parte. ¿Quién escribe? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Lo he subrayado. Bueno, aunque quien escribe es Pablo, aunque en el encabezado aparezca Timoteo. Y está Timoteo porque él estaba muy involucrado en la iglesia en Filipos. En este momento estaba en Roma. Pero se dirige Pablo en compañía de Timoteo porque lo que he dicho, Pablo estaba muy involucrado en la iglesia en Filipos. Timoteo, lo hemos visto en Hechos 16, ya siendo muy joven, había participado en su establecimiento, en el establecimiento de la iglesia, y tenía un muy buen testimonio de los miembros de su congregación y le querían, y por eso deseaban volverle a tener en Filipos. Aunque Pablo, lo veremos en la carta, se lo va a quedar algo más de tiempo con él porque lo necesitaba en Roma. Y vemos algo más, Pablo se define a él y a Timoteo como siervos de Jesucristo, lo que quiere decir esclavo, esto es lo que significa en el original. Todos los cristianos debemos ser esclavos de Jesucristo, lo que esto significa es morir a nuestros deseos, opiniones. Mucha gente sale de la iglesia porque descubre que no quiere ser esclavo de Jesucristo, o sea, que quiere estar él en sus propios deseos y opiniones. Otra vez, todos los cristianos debemos ser esclavos de Jesucristo, lo que significa es morir a nuestros deseos y opiniones para que sea Él quien, al servirle a Él, nos pueda hacer libres de nuestros deseos engañosos y de nuestras equivocadas opiniones que siempre nos llevan al abismo. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pues Pablo les saluda con dos palabras, gracia y paz. Y qué hermoso saludo cuando entiendes qué significa la gracia y la paz de Dios. Gracia. Gracia es una de las cosas más maravillosas que se le pueden desear a un cristiano. Y aunque es difícil definirla, se dice de la gracia que es el favor inmerecido que Dios nos regala.
¿Y a quién le regala Dios semejante favor? ¿A todos? No. A una clase especial de personas indignas de recibirlo, a los que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Mirad, algo que no debemos olvidar nunca y de lo cual nos viene y nos produce gozo es lo siguiente. Un cristiano verdadero siempre está bajo la gracia de Dios, bajo su favor, bajo su mirada atenta. Le ocurra lo que le ocurra. La gracia es el amor de Dios depositado sobre los pecadores que se manifiesta fundamentalmente en el perdón de sus pecados y en su justificación gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Gracia y paz. La paz viene justo después de recibir la gracia y se manifiesta en mi vida en la seguridad de haber sido perdonado de mi rebelión contra Dios. Esta seguridad da una paz que sobrepasa todo entendimiento. La gracia y la paz verdaderas siempre vienen de Dios por medio de la aceptación del sacrificio del Señor Jesucristo y aparece en mi vida como resultado de la salvación de mi alma. Otra frase importante. No hay paz en el hombre sin la gracia de Dios. Termino. Durante los próximos meses vamos a estar estudiando esta carta enviada por aquellos de los que un día se dijo gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y decían a Tesalónica, porque habían salido de Filipos. Y uno de los que trastornó todo aquel mundo fui yo, Epafrodito. Vamos a estar estudiando esta carta que es una carta muy práctica, llena de cariño hacia los filipenses y aparentemente por esto poco teológica, pero nada más lejos de la realidad. Porque en esta carta nos haremos muchas preguntas doctrinales y yo confío que encontremos las respuestas sobre qué es la vida, qué es la muerte, qué pasó en la encarnación, por qué somos justificados por la fe sola. También hablaremos de la resurrección y lo que significa ser glorificados y cómo es la verdadera oración. En esta carta encontraremos la voz y el poder de Dios para no solo evitar caer al borde del camino, no solo sostenernos en las dificultades, no solo mantenernos firmes y despiertos ante las asechanzas del diablo, sino para que a pesar de todo eso podamos vencer y tener el indescriptible gozo de aquel que ha sido salvado por Dios mismo. ¿Y cómo lo hace Dios? Pues os lo ha dicho Pablo en el versículo 1. Este es el secreto, que sois santos y que estáis en Cristo.